Supongo que ya es hora de contar esta historia. No me estoy haciendo más joven, y creo que es algo que debería ser contado, especialmente con cómo está el mundo ahora. Esto ocurrió en mis primeros días trabajando en el DNR, el Departamento de Recursos Naturales. Trabajaba en una unidad a la que, en broma, llamaban la unidad acechadores nocturnos. Nuestro trabajo consistía en lidiar con casos clasificados como SZ, entidades clasificadas zoológicas. Cualquier criatura del mundo natural que requiriera un trato especial y cierta diplomacia. Esto incluía cosas como el hombre perro, el Sasquatch, seres acuáticos y cualquier otra criatura que desafiara las convenciones científicas, mostrara un nivel de inteligencia similar al nuestro o representara una amenaza significativa para nuestra especie. Estos casos requerían de nosotros un alto nivel de discreción y tacto. Si alguien tenía un encuentro con una de estas entidades, nuestro trabajo era asegurarnos de que no tuvieran pruebas que pudieran comprometer la privacidad de la SZ. Lo que sí nos preocupaba eran los casos de contacto negativo. Si una empresa intentaba desarrollar un área que estuviera afectando a la población local de SZs, si había cazadores que intentaban capturar o matar una de estas entidades, o si una familia o un pueblo era atacado por una o más de estas criaturas. Y en este caso particular, la razón de nuestra intervención fue porque alguien apareció muerto, aparentemente en un ataque de una SCZ. Este caso ocurrió en el 83, cuando aún era un novato y trabajaba bajo la tutela de Connor Doncliffe, mi mentor, y una leyenda en el círculo de parques y vida silvestre. Nos llamaron a una zona de recreo llamada Tierra entre los Lagos, en la frontera entre Kentucky y Tennessee. Era un área bastante popular para cazar, hacer senderismo y acampar. Esto sucedió justo antes de la gran temporada de verano. Una familia había estacionado su casa rodante en el campamento del norte del área, listos para iniciar unas perfectas vacaciones familiares. Lo que consiguieron, sin embargo, fue una pesadilla más allá de lo imaginable. Recibimos el reporte unas 8 horas después de que un local encontró a la familia muerta. Para ese entonces, la policía local y los guardabosques ya habían revisado la terrible escena. La familia había sido masacrada, destrozada de una manera que podría haber sido por un animal salvaje o un asesino con hacha. No lo sabían con certeza, y por eso nos llamaron. Connor y yo llegamos a la escena e intentamos calmar a los locales, ocupándolos con tareas de control de multitudes y patrullaje, para minimizar el impacto psicológico que tendría procesar una escena así. El campamento parecía un matadero. El padre estaba tirado justo afuera de la puerta de la casa rodante, partido a la mitad. A su lado estaba una escopeta, que solo había sido disparada una vez. Según la evidencia, no alcanzó a dar en el blanco y solo hizo un hoyo en el suelo. Dentro de la casa rodante, el niño pequeño estaba en pedazos alrededor de la sala principal. No debía tener más de 11 años. Más atrás, en el baño, encontramos a la madre. La puerta del baño había sido arrancada de sus bisagras y aplastada como una lata de refresco. Ella tenía heridas defensivas. Al menos había intentado defenderse. Fue Connor quien notó que también había ropa y muñecas de una niña pequeña en la casa rodante. Buscamos en el área, con la esperanza y la oración de que se hubiera escapado y estuviera escondida en algún lugar. La encontramos a unos 40 metros de distancia, a 6 metros de altura en un pino, desgarrada y clavada en una rama, como los alcaudones que ensartan insectos en las espinas. Nunca había visto algo tan terrible. Connor parecía a punto de desmayarse o vomitar. Jamás lo había visto tan enojado. Después de recuperar la compostura, comenzamos a investigar el caso. Todo apuntaba a un ataque de un hombre perro, lo que llamábamos un caso de perro negro, en el DNR. Probablemente, el padre fue atraído afuera por algún ruido o un golpeteo en la casa rodante. Una vez que él fue neutralizado, la madre y los niños se atrincheraron en el baño, pero la entidad arrancó la puerta, mató a la madre
y luego arrastró a los niños para acabar con ellos. Connor estaba convencido de que había más de uno, lo cual significaba que no se trataba de un solitario, sino de una amenaza seria para las personas de la zona. Algo debía hacerse, y no tenía idea de lo que eso implicaría. Tras asegurarnos de que los equipos tenían todo bajo control, regresamos al motel que habíamos alquilado en el área. Recuerdo a Connor pasando casi toda la noche en la terraza, fumando como chimenea y con un semblante que dejaba claro que estaba considerando algo muy desagradable. A la mañana siguiente, no estaba seguro de que hubiera dormido siquiera, pero me miró con firmeza y me dijo que había una forma de solucionar esto si yo tenía el valor y estaba seguro de que quería arreglarlo. Le dije que haría lo que fuera necesario para hacer justicia a esa familia, y él asintió con una expresión condenada. Me dijo que consiguiera provisiones para una acampada de 3 o 4 días. Ya teníamos tiendas y linternas en la camioneta, así que compré comida, agua y otros suministros necesarios. Cuando regresé, vi que Connor tenía una bolsa de evidencia del lugar de la escena. Al intentar preguntarle, solo asintió y revisó las provisiones. Condujimos más al sur de Kentucky, adentrándonos en el campo donde la carretera se volvía de grava y luego de tierra. Parecía que seguíamos un viejo camino maderero. Cuando llegamos a una cerca marcada como terreno protegido, dejamos la camioneta y nos internamos a pie en el bosque durante gran parte del día. De camino, vi a Connor arrancar puñados de salvia silvestre y guardarla en una bolsa que llevábamos. Habíamos traído un arco y unas cuantas flechas, y Connor me dijo que estuviera atento por si encontrábamos algo de caza. No pasó mucho antes de que vi un buen conejo y logramos atraparlo, aunque la verdad, nunca he sido un gran cazador con arco. Ya casi caía la noche cuando encontramos un lugar lo suficientemente plano y despejado como para montar el campamento. Una vez que lo tuvimos listo y la fogata encendida, Connor lanzó un puñado de la salvia que había recolectado al fuego. Las hojas verdes crearon un humo denso y acre que se impregnó en el aire, recordándome a mi abuela, quien solía quemar salvia alrededor de su casa. Le pregunté si quería que preparara el conejo para cenar, pero él me dijo que el conejo no era para nosotros. Hasta ese momento, había tratado de imaginar todas las razones por las cuales podríamos haber ido hasta allí, pero ninguna parecía tener sentido, así que finalmente le pregunté directamente. Connor miró el cielo, teñido de tonos rojizos y anaranjados por la luz del atardecer, y respiró hondo. Lo que estamos aquí para hacer, dijo, es algo que no hacemos a la ligera. No lo hago desde hace casi 20 años, y no creo que vuelva a necesitar hacerlo nunca. Me lo enseñó mi abuelo, y a él su abuelo antes, y a él los indios, quienes lo aprendieron de sus propios ancestros o lo idearon por su cuenta. Hizo una pausa, y sus ojos parecían perderse en la distancia. Sabes que las criaturas responsables de esa masacre en el parque llevan aquí mucho antes que nosotros, antes de los colonos, antes incluso que los indios. Nuestra relación con ellos ha cambiado con el tiempo. A veces, ellos tenían la ventaja, y nosotros vivíamos con miedo de los bosques. Otras veces, teníamos la ventaja, y ellos se veían obligados a esconderse más y más profundo, lejos de nuestras armas y máquinas. Como sabes, son altamente inteligentes, aunque de una manera distinta a la nuestra, supongo. Creo que representan un cruce evolutivo, un camino en el que la humanidad se dividió entre sociedades pensantes y tribus primitivas. Evolucionaron por una senda diferente, más natural, por así decirlo. Miré a Connor sin saber qué pensar. No pueden hablar nuestro idioma ni construir ciudades, pero son igual de astutos, igual de observadores y adaptables que nosotros, quizás hasta más. Sin el peso de un lenguaje o una historia que los distraiga, sus mentes están centradas en el presente, en la naturaleza. Connor se acomodó frente a la fogata y continuó. El punto es que no son animales como lo son los lobos o los osos para nosotros. Evolutivamente hablando, están en el mismo nivel que nosotros,
Y por eso debemos considerar nuestra relación con ellos de una forma diplomática. No queremos vivir con miedo de ellos, y ellos quieren que los dejemos en paz. Para mantener la paz, los antiguos humanos establecieron una forma de contacto entre nosotros en caso de que algo inaceptable ocurriera, una manera de establecer contacto pacífico. Bajó la mirada al fuego mientras decía esto, y yo sentí un escalofrío recorrerme. Obviamente, esto no es algo que ninguna de las dos partes disfrute. Los hombres perro, como los llamaba Connor, han cultivado una desconfianza muy fuerte hacia los humanos a lo largo de los siglos, y no puedo culparlos por eso. Nos respetan como una amenaza, pero nos desprecian como especie. Claro, esto no aplica a todos ellos. Al igual que nosotros, hay algunos entre ellos más inclinados a la paz y la coexistencia, así como hay otros que nos eliminarían si pudieran. Me quedé inmóvil mientras sus palabras rebotaban en mi cabeza, como si estuviera tratando de entender algo que no quería creer. ¿Estaba diciéndome en serio que íbamos a encontrarnos con uno de esos seres? ¿Con toda una manada incluso? ¿Para qué? ¿Para hablar con ellos? ¿Pedirles ayuda? Me sentía como una estatua mientras él hablaba y yo añadía más salvia al fuego. El ritual, que es como lo llamaba mi abuelo, debía seguirse al pie de la letra, continuó. El lugar de encuentro está más adentro en el bosque, y no debemos llevar herramientas, armas, ni siquiera ropa, nada más que la ofrenda y las pruebas. Esto nos pondría completamente a su merced, que es la única forma en que nos permitirían acercarnos. La primera idea que se asentó en mi mente fue esa, sin armas, sin ropa. Pensé que tal vez estaba bromeando, pero al ver su expresión, supe que hablaba en serio. No solo eso, estaba asustado. Ver a un hombre como Connor con esa clase de terror es algo que nunca olvidaré. Añadió otro puñado de salvia al fuego y señaló las llamas. La quema de salvia, dijo, es parte del ritual. Los indios creían que eso ahuyentaba a los espíritus malignos de la zona. Pero mi abuelo tenía una idea diferente sobre qué era. Lo llamaba una especie de baliza olfativa, un olor fuerte para captar su atención y que ellos asociaran con un ritual de contacto, informándoles que intentaríamos establecer comunicación. Él levantó una rama de salvia hasta su nariz antes de lanzarla al fuego. Esperamos hasta que la luna estaba alta y el camino estaba lo suficientemente iluminado para que pudiéramos caminar en la oscuridad. Yo estaba mirando la luna a través de la pared de mi tienda cuando Connor me llamó y me dijo que era hora. Sentí como mi estómago hacía una rutina de gimnasia y me arrastré para ver que el fuego se había apagado y Connor ya estaba completamente desnudo. Me quité la ropa de forma automática y fui a unirme a él. Nunca me había sentido tan vulnerable como en ese momento, parado en ese bosque oscuro, desnudo y temblando. Agarré el conejo que habíamos matado y lo sujeté contra mi pecho, tratando de sentirme menos desnudo. Antes de partir, Connor tomó un puñado de cenizas del fuego y las sostuvo extendidas, soplando una bocanada de hollín sobre mí antes de arrojar el resto sobre sí mismo. Caminamos y caminamos. Parecía que caminaríamos hasta que el sol saliera. Hasta ese momento, el bosque estaba lleno de sonido. Pájaros en los árboles, insectos chirriando y zumbando, toda la orquesta de la naturaleza. Pero en algún momento todo se volvió silencioso, como una iglesia vacía. Era como si alguien hubiera encontrado el control de volumen del bosque y lo hubiera apagado. Dudé por un momento hasta que recordé las instrucciones de Connor. Caminar con firmeza y calma, mantener los ojos en el camino, no prestar atención a nada de lo que vieras o escucharas, y, lo más importante, no mirar a nada si esto te miraba a ti. Mientras caminábamos, los únicos sonidos eran el viento entre los árboles y el crujido de las hojas bajo nuestros pies. Hasta que comencé a oír algo moviéndose en el bosque a nuestra izquierda, algo grande. Mantuve los ojos adelante mientras el sonido nos seguía, igualando nuestro paso. Luego llegó un sonido a nuestra derecha,
un gruñido bajo y gutural que hacía que todo dentro de ti se estremeciera y se tensara. Había oído a los investigadores mencionar el infrasound, una especie de sonido de baja frecuencia que puede causar ansiedad y sentimientos de temor en las personas. Decían que se podía detectar en el rugido de un tigre y que nuestra reacción a él podría estar ligada a nuestros miedos ancestrales. Tal vez no eran tigres de lo que realmente les preocupaba después de todo. De cualquier manera, estar allí en la oscuridad, sin nada entre ellos y nosotros. No puedo comenzar a describir el terror que sentí mientras caminábamos. Los dos a nuestro lado nos seguían de cerca. Uno de ellos saltó fuera del camino detrás de nosotros y soltó otro gruñido que hizo vibrar mis dientes antes de cargarse contra nosotros. Podía oír el crujir de las hojas y sentir los golpes de sus pies al golpear el suelo, no a 2 pies detrás de mí. Me costó todo el coraje dentro de mí no darme la vuelta, y al mismo tiempo, para la línea de árboles, oí que se detuvo y simplemente seguí caminando. Connor hizo lo mismo. Ya no podía sentir mi cuerpo, pero concentré toda mi cordura en caminar y mirar directamente adelante. Cuando Connor finalmente se detuvo, llegamos a un claro. La hierba y la salvia de la pradera brillaban como plata en la luz de la luna, tan intensas que parecía de día por un momento. Nos quedamos parados. El bosque estaba quieto y silencioso como un cementerio. Entonces vi un destello de ojos reflejando la luz de la luna y los arbustos adelante de nosotros. Una gran silueta emergió del bosque frente a nosotros. Se arrastró hacia adelante a 4 patas. Su pelaje negro parecía absorber toda la luz. Una silueta viviente con 2 perlas brillantes donde deberían estar sus ojos. Otros 2 emergieron junto a él como guardaespaldas. Uno parecía plata hilada en la luz de la luna, y sus ojos tenían una chispa como ámbar cuando lo frotas contra la lana. El otro tenía parches de negro y ojos que brillaban como las cenizas moribundas de una antigua hoguera. Casi perdí la compostura cuando sentí el aliento caliente en la parte posterior de mis piernas y escuché un resoplido. Me estremecí involuntariamente y la criatura soltó otro gruñido bajo de advertencia antes de tocar su nariz fría en mi espalda mientras me olisqueaba y me rodeaba. Otra silueta negra también estaba rodeando a Connor, y no pude ver su rostro, pero algo en su comportamiento tranquilo calmó el estruendo en mis oídos. El hombre perro me rodeó, gruñendo de nuevo, e intentó mirarme a los ojos. Rápidamente aparté la mirada, esquivando su mirada como un niño nervioso enfrentando a un policía enojado. De repente, se lanzó hacia mí. Escuché el chasquido de sus dientes y sentí un golpe de aire justo frente a mi entrepierna, enviando un escalofrío por todo mi cuerpo que me hizo agradecer haber vaciado mi vejiga antes de salir. El gran hombre perro nos miró por un momento antes de cambiar de postura. Algo dentro de él crujió, como una rama húmeda partiéndose, y lentamente se levantó sobre 2 patas. Los otros 2 lo siguieron. Los de los costados debían medir entre 2 y 2,5 metros, pero el negro tenía que estar cerca de los 3. Nunca había visto algo tan grande y tan cerca antes. Casi bloqueaba la luz de la luna sobre nosotros. Connor me miró y me hizo un gesto hacia el conejo que sostenía. Me sentía como en un sueño a cámara lenta, y mi cuerpo no respondía. Un gruñido bajo detrás de mí me sacó de ese trance, y di un paso adelante. Sentía sus miradas clavadas en mí, como brasas ardientes, esperando una excusa para acortar la distancia. Coloqué el conejo a los pies del más grande, entrando en su sombra que parecía ser una extensión de él mismo, como si estuviera entrando en una enorme boca abierta. Un bufido vino de arriba, y sentí su aliento husmeando en mi cabello. Para mi absoluto horror, una nariz entró en mi campo de visión, luego un hocico, y finalmente, los brillantes ojos bioluminiscentes. Algo me dejó en ese momento, como si hubiera metido su mano en mí y tomado algo. No estaba seguro de qué.
Aparté la mirada de esos puntos de luz y de la masa negra frente a mí con gran dificultad. Luego retrocedí con cuidado hasta estar al lado de Connor otra vez. El más grande olfateó el conejo antes de hacerle una señal a uno de los asistentes, quien tomó al animal por el pelo. Parecía un gorila sosteniendo un gatito, aunque pensé que el conejo era bastante grande para su especie. Desapareció en el bosque, y Connor sacó la bolsa de evidencia que tenía bajo el brazo, sacando varios objetos que colocó en el suelo frente a él. Había un trozo de tela ensangrentada, un anillo de bodas manchado de sangre negra, un zapato de niño y, finalmente, un mechón de cabello rubio. El alfa olfateó cada uno de estos objetos, gruñendo bajo cuando llegó al cabello. Se irguió completamente y observó a Connor mientras sacaba los últimos elementos de la bolsa: un puñado de pelo encontrado en la mano del padre, muestras de saliva tomadas de los cuerpos y un pequeño frasco de tierra empapada en orina, recolectada cerca del lugar. El alfa olfateó estos artículos, bufó, gruñó profundamente y luego dio la vuelta para desaparecer en la oscuridad con un solo paso, cubriendo la distancia hasta los árboles como una nube pasando frente a la luna. Los otros lo siguieron pronto, mirándonos de reojo y gruñendo bajo en advertencia. Después de que se fueron, Connor y yo nos quedamos allí en estado de shock, hasta que los sonidos del bosque regresaron tan rápido como se habían ido. Sentí un gran peso levantarse de mis hombros, y tuve la impresión de que me iba a desmayar. Connor respiró hondo y exhaló lentamente, temblando apenas un poco. Me miró y sonrió. «Creo que le gustas», dijo, casi cayéndose por el esfuerzo, mientras yo sentía que mis rodillas se doblaban levemente. El camino de regreso al campamento pareció transcurrir en doble velocidad, como si alguien rebobinara una cinta. Cuando encontramos las linternas, Connor y yo nos vestimos y nos metimos en nuestras tiendas sin decir una palabra. Sentí que nunca volvería a dormir, con el corazón aún martillándome en los oídos, pero terminé quedándome dormido casi tan pronto como mi cabeza tocó la almohada. Los siguientes días, los pasamos acampando y esperando. Connor me dijo que debíamos quedarnos en la zona hasta recibir alguna señal de que habían hecho algo respecto a nuestro problema en común. Me contó sobre su primera vez realizando el ritual de contacto. No había sido aquí, pero me explicó que había contactado a esta misma manada antes. Al parecer, esto era algo que se hacía en todo el país. El ritual variaba un poco según la región, pero el propósito era siempre el mismo. La tercera noche, escuchamos aullidos a lo lejos, profundos y penetrantes incluso a la distancia. Sonaban como una manada de coyotes cantando al unísono, aullando y gritando en diferentes volúmenes e intervalos. A la mañana siguiente, encontramos 3 enormes manos con garras, cortadas a la altura de la muñeca y alineadas en el suelo frente a nuestro campamento. Connor sonrió al verlas. «Parece que se encargaron de ello», dijo, levantando una para examinarla. Me entregó una y pesaba más de lo que parecía, como sostener un arma por primera vez, aunque esa mano era más grande que ambas mías juntas, y las largas garras en cada dedo medían al menos 12 centímetros y se retraían ligeramente. El pelaje en cada mano era de un color diferente, y cada una era claramente una mano izquierda. Connor las guardó en bolsas separadas y comentó que los de laboratorio estarían emocionados con esto. Parecía que ellos tendían a recoger a sus muertos de forma religiosa, por lo que era difícil conseguir restos. Después de eso, empacamos y partimos. No se había informado de más actividad en la zona, y a quienes estábamos autorizados a contarles, les dijimos que la situación estaba resuelta y que habíamos realizado un contacto altamente exitoso. Después de eso, me sentí como una especie de celebridad en el Departamento de Recursos Naturales. Fue algo que nunca olvidaré y algo que no consideraría hacer de nuevo, a menos que la situación fuera extrema. Aunque, con los informes que hemos estado recibiendo últimamente, podría ser algo que pronto no podamos hacer en absoluto.
No sabemos por qué han estado volviéndose más activos y agresivos últimamente, pero ciertamente hace que la paz entre nosotros sea más incierta. Solo puedo temer lo peor para el futuro.